Hola, muy buenas tardes chicos. Les voy a explicar la clase del día de hoy. Como pueden observar, tenemos como tema lo que es Ecuador, del auge petrolero y la migración en sí. En lo que está basado en lo que es el boom de petróleo, es que ya en Ecuador lo que es la exportación del petróleo empezó en 1928 con una gran actividad, lo que está basado en lo que son las manos de diversas empresas transnacionales en la cual se mantiene lo que son las principales exportaciones que seguían siendo productos agrícolas, primero de lo que es el cacao y luego de lo que es el banano, en base a lo que es la producción petrolera, no era significativa, en que las exportaciones de este rubro no superaban lo que es el 6% del total del país. De hecho, entre el 1960 y 1971 cesó lo que es la exportación del crudo y solo se extraía para el mercado interno en sí. Desde lo que es en el año 1968 ya se descubrieron lo que son yacimientos en la Amazonía, despertando lo que es el interés contra lo que son las compañías extranjeras. Ya en 1971, en representación a lo que es el gobierno de José María Velasco Barra, es que ya decretó lo que es la ley de hidrocarburos, que se recuperó lo que es para el país, lo que es la propiedad del petróleo en sí, donde se puede emitir lo que es el crecimiento de lo que es la explotación petrolera. En 1962, mediante lo que son las Fuerzas Armadas, dan un golpe de Estado y Guillermo Rodríguez Lara toma lo que es el poder y se anuncia un programa de gobierno en la cual incluía lo que es una reforma agraria y tributaria, así como la mayor inversión social en sí, donde se pudo dar a conocer también en ese mismo año un incremento de lo que es la explotación del crudo y se reactiva lo que es la exportación en sí. Referente a lo que son efectos del auge petrolero, en que estos efectos abarcan lo siguiente: mientras que en 1970 se exportaban 190 millones de dólares, para 1977 las exportaciones ascendieron a más de 1.300 millones en sí de dólares. El presupuesto del gobierno central pasó de 5.000 millones de sucres en 1970 a 27.000 millones en 1977. El PIB aumentó lo que es 1.062 millones de dólares a 13.946 millones de dólares en el mismo periodo, y el país también volvió a ser más atractivo para lo que son las inversiones y los bancos extranjeros. También se puede desde ese entonces, basado en lo que es el petróleo, ha representado para Ecuador lo que es la mayor fuente de ingresos en lo que es un detrímetro en la cual abarca lo que son los productos agrícolas. Aquí pueden observar una gráfica que representa lo que es una década dorada del petróleo, consumo y deuda de entre 1970 y 1979, que crece lo que es el endeudamiento público y privado también. También crisis de la deuda externa se da o abarca, pese a lo que es un importante ingreso de lo que es el petróleo. En 1972 pertenece a lo que es la confianza, a lo que es la riqueza petrolera, detonó lo que es el endeudamiento externo a tasas del 1 al 2%, con el que con lo que la deuda creció casi 22 veces de forma sostenida, que pasó a 260 millones de dólares en 1971 en sí. Por otra parte, en lo que es la inversión en base a lo que es la educación y la salud, fue insignificante y no se modificó lo que es una matriz productiva que dependía del exterior y de las exportaciones de productos primarios en sí. Los medios de producción y la riqueza siguieron concentrándose en minorías industriales, comerciales y terratenientes también. En base a lo que es este endeudamiento, ya para lo que es en 1976, Ecuador logra pagar lo que es su deuda con Inglaterra, pero entre 1976 y 1979 adquieren nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacional para pagar lo que son los intereses de deudas anteriores en sí.
Ahora, en base a esto, ya en años 80, después de lo que es el regreso de la democracia, se presenta una serie de condiciones adversas que precitan las crisis en sí, donde se contrae lo que es el comercio internacional, se disminuyen los ingresos, se cierran también el financiamiento externo, también reprograman lo que son deudas en lo que son los países latinoamericanos para poder cumplir los estrictos programas supervisados por lo que es el Fondo Monetario Internacional y también abarca lo que es un nuevo endeudamiento que estaban destinados para lo que es pagar lo que son intereses sobre las deudas anteriores que tenían en su momento. Aquí hay una gráfica que representa lo que es José María Velasco Ibarra, reunido con Fidel Castro en Quito. Otra gráfica que representa lo que es el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, empezó el auge de lo que es el petróleo. Una gráfica que representa los años y las deudas totales públicas y privadas con millones de dólares en sí. Ahora, en lo que está basado lo que es la sucretización, es que ya a lo que es la parte de lo que es el Estado que se endeudaba, también lo hacían las instituciones financieras y las empresas. En 1979, la deuda privada era de 706 millones de dólares y en 1982 ascendió a 1.628 millones de dólares en sí. Ya para el 83, ya el gobierno de Waldo Hurtado asumió lo que es la deuda privada en dólares a cambio de que estos pagaran lo que es el equivalente en Sucre en sí. Durante lo que es el gobierno de León Febres Cordero, la deuda se incrementó por la devolución, por la devaluación de lo que es del Sucre frente a lo que es el dólar. Entonces tuvo lo que es un desplome de los precios del petróleo en 1986 y el terremoto de 1987 hicieron que Ecuador acumulara moras en lo que es el pago de la deuda externa bancaria, por la cual fueron suspendidos los desembolsos externos que ayudaban a cumplir con estos compromisos en sí. Ya para el año 93, durante lo que es el gobierno de Sixto Durán Ballén, es cuando ya la banca acreedora propone lo que es una aplicación del Plan Brady, creado en 1989 por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicolás Brady, en sí, como un mecanismo a lo que es la reducción de la deuda mediante lo que es el intercambio por parte de lo que es el Banco Central, de lo que es una deuda vieja por deuda nueva, al emitir bonos de deuda al mercado en sí, en la cual todo esto provocó lo que es un negocio especulativo por parte de las diversas entidades financieras y los particulares que incrementó lo que es una cotización de lo que es el dólar y la devaluación del sucre en sí. Aquí observan lo que es una gráfica de lo que es Oswaldo Hurtado, sucretizó lo que es la deuda del sector privado. Aquí hay una gráfica que representa con lo que es León Febres Cordero, que se incrementó lo que es la deuda por la devolución del sucre en sí. Ya para 1999 fue el peor año de la crisis de la deuda. En su pago exigió lo que es un 75% de los ingresos del Estado Unido en sí. Ahora, lo que es inestabilidad política y dolarización abarca que durante lo que es una crisis de lo que es la deuda, ningún proyecto político aportó una solución estructural para los problemas económicos que afectaban a las personas más humildes y a la clase media, en la cual sobrevino lo que es una crisis de gobernabilidad en los siguientes periodos de gobierno, como Adalá Bucaram Ortiz, fue un abogado ecuatoriano de origen libanés, fue presidente desde el 10 de agosto de 1996 hasta lo que es su destitución el 6 de febrero de 1977 con el Congreso Nacional de Resolución 197065R, en la cual declara su incapacidad mental para lo que es gobernar y lo pone como propuesta popular suscitada por acusaciones de corrupción, terminaron en derrocarlo en sí. Actualmente vive en Panamá como un aislado político. Otro también de los que son en base a lo que son estos periodos de gobierno, que basaron lo que es una crisis, en lo que es Yamil Maguad, fue electo presidente del Ecuador para el periodo de 1998 hasta el 2002 y fue durante su mandato que estalló lo que es una crisis de deuda en las instituciones financieras en sí.
Ya el 8 de marzo de 1999, el gobierno decretó un feriado bancario en la cual esto da una suspensión de lo que son las operaciones financieras durante lo que son 24 horas en sí. Ahora, a pesar de todas estas medidas, ya el 70% de los bancos se declararon en quiebra y fueron incautados por el Estado en su momento. Mientras que ya el sucre seguía devaluándose frente a lo que es el dólar, la inflación era cada vez más elevada y el poder adquisitivo de los ecuatorianos mermaba en sí, ya que en el gobierno de lo que es Magua inició lo que es la dolarización de la economía que se decretó ya en enero del 2000. El tipo de cambio pasó de 5.000 a 25.000 sucres por dólar, con este como moneda de curso legal en sí. Observen lo que son las consecuencias de la dolarización, pérdida de soberanía de lo que es el Banco Central, ya que el dólar estaba en curso. El Banco Central perdió parte de su capacidad de diseñar y aplicar políticas. Otra consecuencia fue el enriquecimiento de las clases pudientes después de lo que es la desaparición del sucre, la pérdida del poder adquisitivo de las clases medias y también lo que es ya para el 2008, más de 1,5 millones de ecuatorianos habían emigrado a Estados Unidos y Europa con las remesas de que enviaban al país, fueron las principales fuentes divisas después de lo que es las exportaciones petroleras en sí. Aquí está una representación de una gráfica en el año y su inflación con el porcentaje incrementado en su momento. También las medidas tomadas por Maguap no mejoraron inmediatamente en base a lo que es una situación económica ni social. La inflación seguía al alza, en la cual la inversión social disminuyó radicalmente a favor del pago de lo que es una deuda de mala situación de los bancos. Desembarcaron también lo que es protestas populares en sí en su momento. Ahora, la madrugada del 22, el vicepresidente Gustavo Noboa toma lo que es una posición de lo que es la presidencia, luego de terminar su mandato, convoca a elecciones. La segunda vuelta se efectuó el 24 de noviembre del 2002. Lucio Gutiérrez resultó ganador. Lucio Gutiérrez en sí prometió lo que es un gobierno con alianzas de izquierda, pluralista e incluyente, es decir, ganó la presidencia gracias a una alianza con los movimientos políticos de Pachacuti y también de MPD. Es decir, que a pesar de todos estos afianzamientos en que al principio tuvo Gutiérrez en el poder, diferentes movimientos, protestas, empezaban a gestarse, en la cual, como la marcha de lo que es Guayaquil de 26 de enero del 2005, convocada por el alcalde Jaime Nebot, y la de febrero en Quito, organizada por el alcalde Paco Moncayo en sí. Si bien es cierto, su gobierno alcanzó índices económicos favorables, el retorno de lo que es Bucarán al país generó nuevas protestas ciudadanas espontáneas, sobre todo en Quito, con la llamada rebelión de los Farajidos en sí, en la cual desembocaron lo que es la salida de Gutiérrez de Corondolec el 20 de abril de ese mismo año, en la cual el Congreso destituyera lo que es por abandono de cargo. Posteriormente, el exmandatario solicitó asilo político en la Embajada de Brasil para luego abandonar el país en su momento. Como pueden observar en pantalla, aquí hay una gráfica que representa lo que es Yamil Maguad, la cual introdujo lo que es la dolarización de la economía y fue dispuesto el 21 de enero del 2000 en sí. Aquí hay una gráfica que representa lo que es Lucio Gutiérrez, ordenó lo que es el incremento de los precios de los combustibles en sí. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero la hayan comprendido. Recuerden que cualquier inquietud, por favor, mencionarlo en plataforma, que yo con gusto les respondo. También deben en la plataforma ya está lo que es la actividad y lo que es la tarea para que ustedes la puedan realizar. Bien, chicos, recuerden que el tema del día de hoy fue Ecuador, del auge petrolero a la migración. ¿Por qué se dio el boom del petróleo? ¿Por qué efectos convocó lo que es el auge petrolero?
sus décadas doradas de lo que es el petróleo, la crisis de la deuda externa, cómo se representó, cómo se desarrolló, en la cual tuvieron diferentes desarrollos en sí, lo que es la sucretización, en qué estaba basado, también en cada uno de sus mandatarios que fueron efectuados en su momento, en cada año, en la cual cada uno mantenió lo que es una deuda en sí, que ya era prolongada de deudas anteriores en sí. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden cualquier inquietud, por favor, escribir a plataforma. Que tengan un bonito día.